Tengan todos muy buen día. Para la segunda semana de este mes de noviembre, que corresponde desde el 8 hasta el 12, para ciclo 5 se trabajará las temáticas de medición directa e indirecta y algunos patrones de medida. Como en cada asignatura se presenta nuestro problema del ciclo, en el cual Abadío Green es un indígena y doctor en educación con experiencia, estudios e investigaciones en etnolingüística. Él se ha preocupado por la situación de las comunidades indígenas y anhela que a través de la educación se generen transformaciones. Abadío sabe que los pueblos originarios han estado amenazados desde la colonización y modernización occidental. Su cultura e identidad se ha ido perdiendo y opacando con el brillo de la modernidad y la cultura civilizatoria. Una de las mayores preocupaciones de Abadío es la pérdida de la lengua ancestral, pues se observa con tristeza que los jóvenes algunas veces se avergüenzan de ser indígenas porque son subvalorados y han sufrido discriminación. Abadío quiere invitarte a que juntos aprendan un poco más sobre un tema fascinante, la medición. Ven y compartamos un poco desde nuestra experiencia. ¿Sabías que existe una entidad a nivel mundial que dirige y establece algunas unidades básicas de medida? Muy bien, pasemos a los temas a desarrollar en esta semana. ¿Cuál es nuestro tema general? La medición. Hay dos tipos de medición. Una es directa, en el cual hay un sistema internacional de unidades o sistema métrico decimal. ¿Por qué hay un sistema internacional? Porque se necesita que todos estén al mismo lenguaje y que esas unidades sean estandarizadas, ¿sí? A nivel internacional se manejen las mismas unidades. También hay unos patrones de medida. Hay unas magnitudes, hay unas longitudes y hay unos ángulos. ¿Listo? Vamos a ver cuáles son las unidades indirectas. Tenemos algunos representantes como tales de Mileto, como el teorema de Pitágoras y aplicaciones en la construcción y triángulos. La indirecta se hace básicamente con fórmulas o unidades de medida, ¿sí? En este caso ya se utiliza como instrumentos para construcción. Y la directa ya es cuando tú utilizas un instrumento como una regla, un metro, un decámetro para realizar estas acciones. Muy bien, pasemos a la siguiente información. Dice, Abadío nos precisa. ¿Cómo te puedes dar cuenta en la lectura? El concepto de medición va más allá del uso de una herramienta o patrón de medida instaurado convencionalmente. Entonces, para lograr conceptualizar el término de medida, él nos invita a pensar qué es medir. Vamos a ver acá abajito qué es medir. ¿Listo? Escribe en tu cuaderno todas aquellas ideas que tengas respecto a esta pregunta. Abadío nos quiere también presentar una definición por uno de sus colegas investigadores. Veamos qué significa medir. La medida es una ley fundamental para hacer sensible el tamaño. De aquí se podría deducir que el tamaño se hace realidad gracias a la utilización de medidas. Esto es posible dado a que el tamaño conforma un espacio y lo contiene en sí mismo. Es decir, este podría ver como un ensamblaje de medidas y números, así todos los objetos, por pequeños que sean o grandes que sean, son elementos que se encuentran o localizan en un espacio. Por lo tanto, podrían ser llamados objetos de medición. ¿Listo? Bien, pasemos a la siguiente información. Abadío reafirma que, en otras palabras, medir es una acción donde determinamos una longitud, un volumen o una extensión a través
del proceso de comparación. Es decir, que para medir cualquier objeto se compara este mismo con un patrón o unidad de medida, estableciendo la cantidad de veces que dicha unidad ocupa un lugar con lo que se mide. Abadio, por su experiencia en sus estudios, conoce que existen dos tipos de medición, una denominada directa y otra medición indirecta. Veamos cuál es la directa. Las mediciones directas son aquellas que podemos realizar de forma manual o por medio de un instrumento como patrón de medida o herramienta, tal como el metro. Yo creo que todos conocemos un metro, una vara, una cuerda o incluso una parte de nuestro cuerpo. Cuando decimos alguna parte de nuestro cuerpo en algunas culturas se utiliza la cuarta. Una cuarta es alargar su mano que va desde el pulgar hasta el dedito más pequeño extremo y así yo puedo ir midiendo. ¿Listo? Generalmente o aproximadamente una cuarta mide unos 20 centímetros. ¿Listo? Muy bien. O también se utiliza la pulgada, ¿sí? Que es una parte de nuestro cuerpo y obviamente es el pulgar, ¿sí? Aproximadamente 2.5 centímetros. Muy bien. Vamos a ver qué son las mediciones indirectas. Una medición indirecta, contraria a una directa, es una medida derivada de datos y cálculos matemáticos en la que se aplican propiedades, teoremas que permiten deducir de forma procedimental una medida que no es fácil de obtener directamente. Este tipo de mediciones y cálculos son las bases de procedimientos tecnológicos y científicos como el desarrollo del GPS, cálculo de rutas más cortas en la navegación o topografía, es decir, técnica que mediante un teodolito, telescopio o un trípode logra obtener datos y medidas directas de terrenos, extensiones o longitudes y áreas. ¿Listo? Entonces aquí en las indirectas ya utilizamos la parte tecnológica, la parte de fórmulas. ¿Listo? Entonces nosotros un ejemplo aplicado a la realidad sería cuando se mide la distancia desde la Tierra a la Luna, utilizando obviamente algunos instrumentos como los telescopios y obviamente fórmulas matemáticas avanzadas, porque obviamente nosotros con una regla, con un decámetro, con un metro, no podríamos realizar esa medida, ¿sí? Son unidades un poco más complejas. Muy bien. Vamos para la actividad número 1. Veamos qué dice la actividad número 1. Desde tu experiencia o lo visto hasta aquí, escribe con tus palabras cómo definirías el concepto de medición. Entonces, con todo lo que ya hemos visto hasta aquí, ustedes van a sacar con sus propias palabras o si quieren se pueden guiar de algunos buscadores y deducen el concepto de medición. ¿Listo? Siguiente pregunta de esta misma actividad. ¿Por qué crees que es importante reconocer la medida de la extensión de tierras que posee el campesino promedio versus la que posee el latifundista? ¿Sí? Recuerden que en este país hay una desigualdad de extensiones. ¿Sí? Un campesino o los campesinos tradicionales pues tienen hectáreas muy poquitas en comparación con los latifundistas, que son grandes hacendados, ¿sí? Que poseen tierras en grandes extensiones y a veces no están en productividad. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a responder esa pregunta. Siguiente pregunta, dice, cuéntanos cómo mides tú o qué medidas se toman en tu entorno, casa o trabajo y cuál es tu unidad, patrón de medida con el que determinas el tamaño. ¿Listo? Entonces, ¿cómo mides tú? De pronto en tu casa tienes algún metro, un decámetro, una regla, ¿cierto? O si trabajan en
los que trabajan generalmente en mecánica utilizan otro tipo de medidas para poderse ayudar en sus actividades, ¿listo? O en sus trabajos. Entonces ustedes cómo hacen sus medidas, o a veces hasta con las partes del cuerpo, como lo miramos en las anteriores diapositivas. Siguiente. Esta forma de medir es directa o indirecta. Indica por qué. Si ustedes hacen una medición con un instrumento, ¿qué va a ser? Va a ser directa. Si ustedes utilizan alguna fórmula matemática para encontrar esas medidas, entonces su forma de medir va a ser indirecta. ¿Listo? Tenemos que tener claro este concepto. Muy bien. Pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí encontramos la tabla de múltiplos, submúltiplos del sistema internacional. Este sistema es el que se encarga de estandarizar a nivel mundial estas medidas. Entonces aquí tenemos en una columna las abreviaturas, los prefijos, abreviaturas decimal y la notación científica. Vamos a ver qué nos indica cada uno de estas tablitas. Muy bien. En esta tablita tenemos lo que es longitud. La longitud, recuerden que se mide en metros. Si nosotros queremos medir otro tipo, ¿sí?, de conceptos como los gramos, también podemos adaptarla a esta tablita. Veamos. Voy a iniciar desde la unidad, ¿sí? 1. Muy bien. Debajo de la unidad aparece una D, que es una abreviatura. Significa que con esa letra yo ya entiendo que el significado de esta es un deca. ¿Listo? Porque el prefijo es deca. El deca me dice que lo va a multiplicar por 10. ¿Sí? Deca viene de 10. Y en la notación científica, pues yo escribo un 10. ¿Qué es la notación científica? Entendamos esta parte. La notación científica es una forma de abreviar esas escrituras. Y ustedes dirán, ¿yo por qué necesito abreviar esos números? Abreviarlos o hacerlos más cortos, escribirlos de otra manera que no sean tan largas. Por ejemplo, yo necesito escribir un número muy grande o muy pequeño. Yo lo hago con estas notaciones. Bueno, a medida que vaya explicando esta parte, se van a dar cuenta cómo funciona la notación científica. Muy bien, sigamos hacia abajo. La unidad, la abreviatura será H. ¿Qué significa? O el prefijo, hecta. ¿Cómo lo va a representar? ¿O cómo se va a obtener? Se lo va a multiplicar por 100. ¿Listo? ¿Cómo es la abreviatura o la notación científica? Escribo el 10, estos van en base 10, notación científica siempre va en base 10. ¿Qué quiere decir? Que yo escribo el 10 y arribita voy a escribir lo que yo necesito expresar. Por ejemplo, en la unidad yo escribía 10 y aquí el 0, significa que tengo 1. Cuando escribo 10 o represento por 10, escribo el 10 y arribita escribo el 1. ¿Sí? Significa que va a tener un 0 aquí. Acá colocaba un 0 porque no va a haber ningún 0 en últimas, va a ser en un 1. ¿Listo? Vamos para la siguiente abreviatura. K. ¿Qué significa? Kilo. ¿Por cuánto lo voy a multiplicar? Por 1000. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la notación científica? Que va a ser en base 10, quiere decir que ese 1 va a estar acompañado de 3 ceros después de la unidad. Entonces aquí miren, 1, 2, 3. Significa que va a tener 3 ceros. ¿Listo? Vamos a la siguiente. M es una mega. ¿Sí? Eso nosotros generalmente cuando utilizamos internet a veces dice megas. ¿Listo? ¿Cuánto es una mega? 100.000. ¿Listo? ¿Cuánto es una mega? 100.000. Vamos a ver acá.
Aquí el número ya se hace un poquito más grande. Tenemos el 1 acompañado de 5 ceros. Entonces aquí, ¿cuánto será? 10 y aquí arribita le va a colocar un 5. Significa que este 1 va a tener acompañados 5 ceros. La unidad acompañada de 5 ceros. Miren, es una forma más corta de escribir este mismo número. Es una abreviación. Vamos para la siguiente. La G significa una giga. ¿Cuánto tiene aquí? ¿Qué número es? El 1 acompañado de 3, 6, 9 ceros. En últimas, esto sería 1000 millones, ¿cierto? Entonces, para yo no escribir este número tan grande, ¿yo qué hago? Escribo el 10 y aquí le voy a colocar arriba, es un exponente, la cantidad de ceros que tiene todo este número. ¿Listo? ¿Cuántos ceros tiene? Habíamos contado y eran 9. Entonces aquí coloco 9. Miren. Cuando se hacen tan grandes las cantidades, pues ¿qué se hace? Abreviar estos números. Vamos acá, a la última casilla de abajo. Es una tera, ¿sí? Tenemos 3, 6, 9, 12. ¿Listo? 12. Y acá tenemos lo mismo. En base 10 y 12 ceros, ¿sí? Porque ya sería tan grande este número que se decide escribirlo de esta manera. Esa es una notación científica. Si ustedes se dan cuenta, aquí todos estos números exponentes son positivos. ¿Por qué? Porque esos números son grandes, mayores que la unidad. Vamos hacia la parte de arriba. La parte de arriba nos va a indicar números pequeños, o sea, números menores que 1, que la unidad, ¿sí? Aquí vamos a ver qué significa la D minúscula. Recuerden que las mayúsculas van a indicar cantidades grandes superiores a la unidad y las abreviaciones minúsculas me van a indicar unidades pequeñas, ¿sí? Menores a la unidad o en números decimales. Deci nos va a decir que la unidad se va a dividir entre 10. Si usted divide en su teléfono, en su calculadora, 1 entre 10 le va a dar 0,1. ¿Listo? 0,1. Esto también se lo puede expresar en notación científica. Recuerden que la notación científica va en base 10. Entonces aquí coloco el 10. Y si observan la imagen, si la división o la obtención de esos números es menor que la unidad, aquí voy a colocar siempre el menos. Entonces aquí, ¿cuántas unidades hay o cuántos ceros hay después de la coma? 1, ¿cierto? Aquí hay 1, miren. Entonces aquí coloco menos 1. ¿Sí? ¿Cuántas unidades hay después del 0? Una unidad. Listo. Vamos a la siguiente. Es una C minúscula, significa centi. Quiere decir, centi viene de 100, que la unidad la voy a dividir entre 100. Lo mismo, si quieren hacer la prueba, ustedes hacen lo siguiente. Dividen 1 entre 100 y les va a dar 0,01. ¿Cómo lo expreso en notación científica? 10, recuerde que todo va en base 10. Y empiezo a contar cuántos numeritos hay después de la coma. Hay 1 y hay 2. Entonces escribo menos 2. Vamos para las siguientes. M. Mili, ¿cierto? Mili. Mili pues significa que va a haber que la unidad se va a dividir entre 1000. Entonces lo mismo, hacen la prueba 0,001. ¿Cómo lo expreso? 10 menos, recuerden que si hay decimales, aquí tiene que ir menos. ¿Cuántas unidades hay después de la coma? Hacia la derecha, ¿cierto? 1, 2, 3. Entonces aquí escribo menos 3. Micro. Listo, aquí. Veamos. ¿Cuántas unidades hay
después del 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por eso está 10 a la menos 6. Nano también serían 9 unidades después del 0. Y pico, miren que es la más pequeñita, me da como resultado que después de la coma van a haber 12 unidades. ¿Listo? 12 unidades tiene que haber aquí. Muy bien. Esta unidad se la puede aplicar ¿a qué? Al tiempo, ¿sí? Que serían las horas, minutos, segundos, o a la masa, que sería gramos, ¿cierto? Kilogramos, y estas unidades. Muy bien. Pasemos a la actividad número 2. Veamos qué nos tiene la actividad número 2. Utilizar la unidad de masa denominada gramo y construye la tabla de valores de múltiplos y submúltiplos. Entonces veamos. La tablita la pueden utilizar esta. Entonces, ¿cómo va a ser? La unidad dice que tiene que ser gramos. Entonces aquí yo les voy a dar un pequeño ejemplo. Voy a sacar la pluma y aquí. La unidad va a ser gramos, ¿cierto? Gramos. Aquí tiene que ser gramos. Construyo esta misma tabla. Entonces sería un gramo. Aquí sería un decagramo, ¿cierto? Aquí ustedes en su tablita pues la construyen y le colocan gramo, ¿cierto? Gramo. Aquí van a utilizar gramo, ¿sí? Aquí simplemente se va a adicionar gramo. Listo, gramo. Perdón, aquí no. Estoy desde el mouse y no me queda bien la edición. Y bien, aquí donde dice kilo, pues ustedes van a agregar la palabra gramo, ¿cierto? La palabra gramo. Listo. Listo. Entonces, aquí, un kilogramo, listo, ¿tiene cuántos? Como me dice que la unidad va a ser gramo, aquí, miren, esta es la unidad, ¿cierto? Esta es la unidad de gramos. Esta es la unidad de gramos. Muy bien. Entonces, aquí, un decagramo tendrá 10 gramos. Un hecta tendrá 100 gramos. Un kilogramo tendrá 1000 gramos, ¿cierto? Esto nosotros lo conocemos, ¿sí? En nuestra vida cotidiana, cuando nos compramos un kilogramo, un kilo de arroz, en la etiqueta dice 1000 gramos. Un kilo de azúcar, 1000 gramos. Lo mismo hacemos hacia arriba, decigramos. O sea, pueden copiar esta misma tablita, simplemente agregamos gramo. ¿Listo? Para entenderla bien, ¿qué es que estamos entendiendo? Listo. Veamos hacia acá. Veamos qué nos dice más. Ya tenemos la tablita, ¿cierto? Nos ayudamos de la imagen que sus tutores les van a compartir. Dice, utilizar la unidad de masa denominada gramo y construye la tabla de valores de múltiplos y submúltiplos. Listo. Teniendo esto, ya tendrían la primera parte de ese punto. ¿Listo? Entonces aquí también agregamos gramo. Recuerden agregar gramo aquí y aquí también. ¿Listo? Y vamos entendiendo cómo funciona esto. Entonces, un megagramo tendría 100.000 gramos. ¿Listo? Y así sucesivamente. Bien, pasemos hacia acá. Este punto ya estaría realizado simplemente con cambiar la palabra gramo en esta tabla que estamos indicando. Siguiente punto. Después de construir la tabla, indica cuántos gramos tiene un kilogramo. ¿Cuántos gramos tiene un kilogramo? Ya lo tenemos aquí. Un kilogramo tiene 1000 gramos. Porque aquí me dice, mire, 1000 gramos tiene. ¿Listo? 1000 gramos. Ya está. A esa parte ya la tenemos. Hasta aquí ya está. ¿Y cuántas veces se divide el gramo para obtener un centigramo? Recuerde, centi. ¿Entre cuánto tengo que dividirlo? Entre 100. Ya lo tengo. Aquí me está diciendo todo. ¿Listo? Listo. Ya está solucionado este problema. Lo divido entre 100. Perfecto. Muy fácil hasta ahí.
Vamos a la siguiente pregunta. Observa todos los prefijos como pico, nano, micro, etc. Y cuéntanos algún ejemplo en el cual estés familiarizado donde se utilice este prefijo en una unidad de medida para medir algo. No sé si ustedes, veamos, no sé si ustedes hayan utilizado el pico, el nano y el micro, ¿sí? Porque pico, nano y micro son unidades que son muy pequeñas, ¿sí? Muy pequeñas. Si tienen algún ejemplo en el que puedan familiarizarlo, pues le escriben a su tutor y le cuentan dónde. Si no tienen conocimiento de estas unidades, pues le escriben que no han utilizado estas unidades de medida. Muy bien, también estaría solucionado. Siguiente, elige dos medidas que quieras. Observa y ahora intenta establecer la cantidad de veces que está contenida dentro de la otra. Puedes apoyarte con otro tutor. Listo. Voy a utilizar otra vez el kilo. ¿Listo? O la mega, ¿cierto? Entonces digo, un gramo está contenido, una mega, perdón, está contenido 100.000 veces en un gramo, ¿cierto? Aquí está la unidad. O una giga, ¿cuánto estaría? O un miligramo, estaría contenidas 0,0,01 veces, ¿cierto? Ya está el ejercicio. Vamos al siguiente punto. Descubre el código de notación científica en la tabla. ¿Cuál es la notación científica? Acá está. De esta parte es que les está hablando la pregunta. Vamos a ver. Observando y analizando la imagen indica que representa los exponentes negativos y los exponentes positivos en relación con la columna del valor decimal. Ya les había dicho. Los positivos significan que los números son grandes, más grandes que la unidad, como 100, 1000, 100.000, ¿listo? 1.000.000.000, lo que sigue, ¿listo? Siempre van a ser unidades grandes y van a llevar exponentes positivos. Los negativos es porque esos números son más pequeños que 1. Si se los divide entre 1 y son muy pequeños, por eso le colocamos el signo negativo. Listo, ya está el ejercicio resuelto. Vamos ahora a la última pregunta. ¿Cuántos segundos tiene una hora? Veamos. La unidad de tiempo no está asociada al sistema decimal. Todos conocemos que una hora tiene 60 minutos y a su vez un minuto tiene 60 segundos. Entonces, ¿qué hago aquí? Multiplico 60 por 60 y eso me dará pues el valor de la hora. ¿Listo? El tiempo se mide en el sistema sexagesimal. Listo, también ya estaría. Bien, pasemos a la última actividad, ¿cierto? Solo colocamos 3 porque en los puntos anteriores tienen subpuntos que hacen que sea un poquito más complejo. Veamos la última actividad. Abadío se pregunta cómo plasmar este conocimiento propio de los pueblos en cuanto a las diferentes medidas que se utilizan, de tal forma que podamos rescatar la memoria lingüística y cultural de nuestros territorios. Para ello, te propone construir un glosario o vocabulario de medidas en el que, en forma de registro durante esta fase y las otras, construyamos un contenido de nuestras propias medidas y formas de tomarlas o calcularlas. Glosario. Ejemplo. Veamos aquí. Medida, una vara. ¿Sí? Todos sabemos que es una vara. Veamos. Descripción del patrón. Es una rama o bejuco del piso a la cintura. Miren cómo hacían esta vara. Del piso a la cintura. Esa es la vara. ¿Listo? Cálculo o forma de medición. Se coloca la vara sobre el piso y se replica
una tras otra, contando cuántas varas mide el objeto que se va a medir. Entonces colocaban la varita en el piso, le daban la vuelta, iban contando cuántas de esas varas había. ¿Sí? Generalmente para medir algunos terrenos muy pequeños, ¿cierto? O unas áreas no tan grandes. ¿Listo? Entonces con esa vara hacían esa medición. Otro ejemplo que podría ser acá, las cuartas. Se utiliza la mano, ¿cierto? Y también cuántas cuartas tendría, no sé, se me ocurre medir una mesa. ¿Cuántas cuartas mide su mesa? ¿Listo? Descripción. Entonces aquí se usa una parte del cuerpo, la mano, ¿sí? Y también se va contando, ¿sí? La forma del cálculo es cuántas veces se repite esa cuarta en ese objeto que se va a medir. Acá se me ocurre la pulgada. Obviamente, pulgada viene de pulgar. Se utiliza el dedo, ¿sí? Desde la uña, se lo duebla y también se hace la misma operación. Si ustedes en sus territorios, en sus municipios, tienen otra forma de medir tradicional, la pueden registrar en este cuadrito. O también lo pueden consultar a través de sus buscadores o apoyarse de sus tutores. ¿Listo? Que tengan un muy buen resto de día.